realizado diferentes trabajos, pero que todos tienen en común que son como hijos de la historia, como el periodismo, que es la historia inmediata, o el teatro, que es una forma de difundir historias. Yo trabajaba en la Compañía de Luz como dibujante técnica. Entonces, después de años, se abrió el periódico La Jornada y yo tenía mucho interés en participar en el periodismo. Participaba yo en la revista de mi sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues no es lo mismo hacerlo para una revista mensual que trabajar en un diario. Entonces, en el periódico La Jornada comencé como auxiliar, luego fui redactora. Allí yo creo que obtuve las herramientas para poder escribir. Trabajando como periodista, pues pude conocer a muchos personajes de la vida política, cultural, deportiva, incluso según me mandaran a cubrir las notas. En 1990, o sea, el siglo pasado, obtuve el Premio Nacional de Periodismo. En esa ocasión fue por mi cobertura de la Nota Roja, en una época en que casi no había mujeres en esa área. De hecho, solo éramos dos mujeres, una chica que trabajaba en El Sol de México y yo para La Jornada. Yo procuraba, porque siempre me ha gustado también la literatura, escribir las notas con un tono literario. Leía yo mucha novela negra y así salieron las notas. A veces eran breves, a veces eran largas, pero siempre con una intención de que no nada más fuera así la nota, el qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó. A veces sí tiene uno que restringirse, pero si se podía, le ponía yo mi feeling. También trabajé en el periódico El Financiero. Allí yo cubría historias de tipo social. Por ejemplo, la prostitución infantil en la Ciudad de México. Ese tipo de cosas que pareciera que no son noticias, pero pues sí son noticias. No es la noticia que se inicia un día y se apaga luego, sino problemas sociales que presentábamos como cosa noticiosa. En esa época se crearon las comisiones de derechos humanos, primero la Comisión Nacional y luego la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y el primer ombudsman de la capital, el doctor Luis de la Barreda, me invitó a trabajar con él, encargada de la oficina de prensa. Esto era muy importante porque había que explicar qué era la comisión y qué hacía, qué no hacía, y qué era de la Ciudad de México, porque nos confundían con la nacional. Después conocí al amor de mi vida. Conocí a Ricardo Orozco, que él era ingeniero, pero era historiador. No solo por afición, tenía una formación muy sólida como historiador. Y entonces él me movió no solo las emociones, sino también el conocimiento histórico, porque normalmente en la academia se siguen los clichés históricos hasta la fecha. Entonces, pues, con Ricardo estuve trabajando mucho tiempo en este trabajo de historia. Él me apoyó para que yo terminara mi doctorado, porque entonces ya había yo acabado, había retomado la carrera, y allí fue cuando acabé el doctorado en historia. Con un estudio sobre el porfiriato, sobre el periódico El Imparcial, el primer diario moderno que hubo en México. Bueno, tuve una época de maestra. De allí pasé a dar clases en prepa, en el Instituto de Educación Media Superior, que ahora se llama de la Ciudad de México, antes era del DF. Las prepas, las PG prepas, que son prepas construidas en las zonas más pobres de la ciudad y que son realmente un gran estímulo para los jóvenes que estudian allí. Pero allí fue cuando empecé a utilizar las artes escénicas como herramienta para la enseñanza-aprendizaje.
Y entonces montábamos tragedias griegas, o mis alumnos asesoraban al grupo de teatro sobre los cascos que se iban a utilizar en una representación, sobre las armas, las espadas, el vestuario. Y por supuesto me ligué con los maestros de literatura que saben más de artes escénicas. Conocí a través de Ricardo Orozco al personaje de Juana Catarina Romero, que fue una mujer oaxaqueña que fue espía para Porfirio Díaz en la época de la Guerra de Reforma. Y luego esta mujer se hizo empresaria, pero gran empresaria. Yo pienso que fue la mujer más rica de aquella época, porque había hombres ricos, pero como mujer, ella. Entonces quise yo hacer una biografía de Juana Cata, poquita cosa. Pero uno empieza como historiador a ver cuál es el estado de la cuestión, o sea, quién ha escrito al respecto, porque ni modo que salga uno a descubrir el hilo negro. Y entonces me encontré con que había una súper excelente biografía de la historiadora Franci Chasen. Ella estuvo casada con un señor oaxaqueño y vivió allá. Entonces durante muchos años investigó la figura de Juana Cata y yo dije, no, pues ya está hecho. Pero quise entonces darle difusión apoyándome en el trabajo de Franci Chasen y escribí un monólogo que primero intenté que algunas actrices lo representaran y como no se pudo, pues me dejé convencer de interpretarlo yo. Pues pienso que ha sido para mí una vida muy rica, de lo que estoy muy agradecida. No podría decirse que fui aprendiz de todo, porque en cada uno de estos oficios me quedé un tiempo donde logré realizar cosas, pues por lo menos con todo mi esfuerzo. Nunca creo que hice algún trabajo así como por obligación, no. Y estuve rodeada de mucha gente que me apoyó. Me parece que sí me tocó tener que abrir camino como mujer en algunos ámbitos, lo cual también pues es una oportunidad. Pienso que la vida fue muy generosa conmigo, ha sido, y ahora pues vamos a seguirle.